Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que celebra el premio Sor Juana Inés de la Cruz, nada más y nada menos que con su más reciente ganadora, la extraordinaria escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, merecedora de este premio con su última novela, Las Niñas del Naranjel. Recordemos que el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, instituido en 1993, que premia a la autora de una novela publicada originalmente en español. El premio Sor Juana fue concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma y se ideó para ser entregado al término del cuarto Simposium Internacional de Crítica Literaria y Escritura de Mujeres de América Latina, que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 1993. Después de esa primera entrega, el premio quedó integrado a las actividades de la feria y ha sido otorgado cada año, con excepción del año 2000, cuando se declaró desierto. Las Niñas del Naranjel trata sobre Antonio, quien para cumplirle a su Virgen del Naranjel, que lo ha salvado de la horca, huye con dos niñas famélicas, literal y metafóricamente, porque no solamente están muertas de hambre, sino que también están muertas de curiosidad y de saber lo que es ese nuevo orden español. En la selva, tan viva como un animal hecho de muchos, comienza Antonio una carta a su tía, priora del convento del que escapó siendo novicia. Antonio fue arriero, tendero, soldado, grumete y paje. Ha empuñado la espada y ha hundido la daga, pero ahora debe cuidar a una manada y de Michi y de Mitacuña, que son las niñas guaraníes quienes lo interrumpen una y otra vez con sus preguntas difíciles. Detrás de Antonio, o en Antonio, o siendo Antonio, lo que tenemos es el retrato de Catalina de Erauso, la legendaria monja alférez, nacida en 1592 en España y muerta en 1650 en el Virreinato de Nueva España. Y es ella, y él, quien narra la cruel destrucción de América y le permite avanzar en la novela contra los géneros. Gabriela Cabezón Cámara es una escritora, activista y figura central de la literatura latinoamericana contemporánea. Graduada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ha colaborado en medios como Página 12, Le Monde Diplomatique y Revista Ñ, además de haber sido editora de cultura en Clarín. Desde 2013 dirige el taller de escritura en El Sino. Su debut literario llegó con el cuento La hermana Cleopatra en 2006, que luego expandió en su primera novela La Virgen Cabeza. Su obra explora temas como la marginalidad, la prostitución, el sistema represor, la tradición gauchesca y las mujeres trans. Las aventuras de la China Iron, grandísima novela, fue destacado como uno de los libros del año por The New York Times y El País. En 2024 ganó el premio Ciutat de Barcelona en literatura en lengua castellana por su obra Las Niñas del Naranjel, misma novela que gana este año el premio Sor Juana Inés de la Cruz. El documento del jurado, firmado por Ana García Bergua, Diana Sánchez y Emiliano Monge, dice: esta novela dinamita el relato conocido que se escribe desde la experiencia de lo viril al incorporar una voz que atiende a la sensualidad y hostilidad del paisaje, las ambiciones y temores de los personajes, así como a la corrupción de los cuerpos que, sin prejuicios, describe Cabezón Cámara de manera directa y con maestría. Además, el jurado destacó que la narración explora una cadencia fabulosa en la combinación del español con el guaraní y los barroquismos teológicos del siglo XVII para gestar con un ritmo particular un lenguaje único. Además, el acta señala que el libro es un ser vivo que respira, se derrama y se pudre para dar nueva vida, devolviéndonos la certeza de que también somos eso, algo vivo que pertenece a algo más grande. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con este capítulo y con Las Niñas del Naranjel. Bienvenidos. Gabriela, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Pero muchísimas gracias, honrada y feliz de estar acá charlando con vos. Y yo feliz de estar hablando contigo y por supuesto arrancar felicitándote por el recién adjudicado premio Sor Juana Inés de la Cruz a Los Niños del Naranjel, que fue tu última novela. Nosotros ya habíamos hablado y hoy salpicaremos un tris sobre esta otra novela que es Las aventuras de la China Iron. Pero quiero comenzar felicitándote y preguntándote cómo recibes este premio, cómo se siente con la temática y con todo, y que haya sido tu novela. Mira, me parece que en este momento histórico en particular, cualquier premio para una obra
de la cultura argentina es un gran aliento para todos porque estamos bajo asedio, ¿no? Desde el gobierno nacional. Por un lado eso, por otro, una obra cualquier obra que sale de una cultura tiene una parte de trabajo individual, sin dudas, pero también una enorme parte de trabajo colectivo. Yo soy hija de trabajadores, nunca hubiera podido ir a la universidad si no hubiera sido pública y gratuita. Entonces, también lo tomo como un reconocimiento para nuestra educación pública y gratuita. Y por otro lado, es una alegría enorme, ¿viste? Además se llama Sor Juana Inés de la Cruz, no es cualquiera. Es una historia Exactamente. enorme que escribió cuando era imposible escribir siendo mujer, y ella lo logró y abrió camino para muchas. Y por otro lado, bueno, la FIL Guadalajara, que es un fiestón, la fiesta más grande del mundo editorial en castellano, y el jurado, que es un lujo. Así que estoy muy contenta. Con unas palabras muy bonitas del jurado, además, sobre tu novela, que muchos lectores entendemos si nos situamos de inmediato. Yo te decía ahorita, y lo repito, hacía mucho que no tenía que amarrar una novela, casi que maniarla para que no se me fuera, porque pocas novelas más vivas desde lo poético, desde lo lingüístico, desde lo histórico como la tuya, que es, puedo decirlo de una vez a la audiencia, que es un destello poético que uno tiene que estar todo el tiempo allí y lo lleva a uno. Eh, Gabriela, pensar en tu novela nos lleva a la monja alférez Catalina de Erauso, pero leí por allí y escuché que la novela surge por la contemplación de un retrato que tú tienes en la casa de tu editora. Ella tiene una acuarela de Fermín Eguía en la que se ve a una persona vestida con una armadura asesinando con una lanza a un miembro de un pueblo originario. Y abajo decía la monja alférez. A mí me dio mucha curiosidad porque yo con las monjas puedo asociar muchas cosas, pero no la vida militar. Y después, cuando supe más de su vida, supe que la persona que está siendo asesinada es un mapuche, que es un pueblo que habita mi país y el de Chile, desde antes de que mi país y Chile existan, y sigue resistiendo hoy a las invasiones, las injusticias más enormes, los robos de tierras, y resisten. Y en ese momento ya sabías que era la monja que se llamaba Antonio luego de haber sido niña. El retrato estaba muy lejos de suponer que iba a escribir nada con esto. Mi editora todavía no era mi editora y yo creo que todavía ni siquiera había publicado. Y pasaron muchos Ok. años y cuando terminé Las aventuras de la China Iron, lo que yo sabía era que quería seguir en el espacio de la selva, quería seguir investigando ese lugar. Y bueno, vivo en este siglo y en este subcontinente, por lo cual la cuestión de la conquista tiene una vigencia absoluta, no solo por lo acontecido, ese genocidio sin parangones acontecido hace 5 siglos, sino por lo que sigue aconteciendo, porque somos territorios y gentes, y con lo de gentes incluyo humanos y no humanos, constantemente sacrificados para la extracción de materias primas que necesitan en el norte, que se intercambian después por productos manufacturados, pensemos en un iPhone o en unas zapatillas, qué sé yo, cualquier marca internacional. Es exactamente igual que acontecía hace 5 siglos y con muy poca ganancia para nosotros, yo diría que prácticamente ninguna, más que la enfermedad por envenenamiento, por extractivismo bestial, el agotamiento de nuestros recursos de agua dulce y la matanza infinita de la vida de nuestros territorios, o sea, de la vida misma. No hay vida sin agua y sin árboles y sin bosques y sin ríos y sin peces y sin insectos y sin mamíferos. Bueno, eso me parece que tiene una vigencia espantosa. Y cuando pensé en la selva y pensé en la conquista, me acordé de Erauso, mi editora me la recordó también, y ahí se fue empezando a armar, pero como 20 años después de ver el retrato. Ahí hay una cosa que me asombra, Gabriela, y que quisiera arrancar por allí. Es decir, estamos hablando de una obra que toma 20 años.
no digamos estrictamente hablando, pero desde que tú ves la imagen, desde que aparece y luego empieza toda una triangulación. Es asombroso que hace 20 años lograste intuir en esa imagen o despertar a la curiosidad dos elementos que son fundamentales o hasta tres elementos que considero fundamentales en nuestra cultura actual, que en primer lugar está, por supuesto, lo indígena, los pueblos originarios, la conquista, la reivindicación que todos estamos. Segundo, lo natural como espacio de explotación. Aquí en Colombia, tú lo sabes, estamos celebrando el centenario de la vorágine, entonces se está hablando mucho de eso y se está recuperando, pero también que hace 20 años, cuando por supuesto ya existían y ya eran importantes, pero no estaban todavía en la escena como lo están ahora, la cultura trans y la persona trans, porque no dejas de escribir sobre alguien trans, que en ese momento no se llamaba trans, por supuesto, y que hay categorías distintas, pero ya había algo de una conexión entre lo masculino y lo femenino. Eso me parece casi que visionario, o no sé si puramente accidental. No lo sé, siempre hubo esa conexión, ¿no? De hecho, hubo un filólogo del Renacimiento, yo creo que se llamaba León Hebreo, que agarra y lee el Génesis, el primer Génesis, el que es poético, el otro es una porquería, lo lee palabra por palabra, y ahí dice, y Dios los creó a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Entonces, su imagen y semejanza es obviamente varón y mujer. Obviamente, al pobre León Hebreo casi le cuesta la vida leer lo que efectivamente decía el Génesis, pero es obvio que esa conexión estuvo siempre y que nos habita a todos en diferentes medidas, ¿no? Es un tema en la novela, lo trans, pero es un tema, yo no sé si si está muy en primer plano, me parece que está lo trans en todo sentido, porque lo que está es la Exactamente. transformación, y me gustó pensar lo trans como un rasgo identitario más. Él es vasco y es trans, si querés. Sí, por eso no quiero que la audiencia crea que no ha leído aún la novela, que es una novela trans, porque no lo es un elemento que se adquiere y que igual este elemento de la transformación. Pero me hizo pensar un poco, Gabriel, y también te quería comenzar preguntando, eh, y también frente a lo que nos acabas de hablar de lo que es las historias, los relatos, la cultura argentina, lo que supuso las aventuras de la China Iron, lo que tú hiciste es un ejercicio, pues, increíble, que es como leer el Martín Fierro con todo lo que eso supone, la cultura gauchesca, y entre la China Iron, la China lo que supone también, que si no me equivoco es un nombre que se le da a la prostituta o a la joven prostituta, y el Iron con el cambio. em, Allí en esa escritura del Martín Fierro desde lo femenino también había algo acá que con lo que te encontraste. Quisiera preguntarte si las niñas del Naranjel salen un poco como una continuación de una pequeña obsesión, lo digo sano, no lo digo excluyente, pero que si hubieras encontrado en Catalina, digamos, una forma de seguir sobre elementos que ya te llamaban la atención con la China. Tal vez de algún modo sí, es una relectura de la historia también, y una recreación Exactamente. de la historia, y un pensar en otras historias posibles, eso sin dudas. También es una manera de pensar en utopías, es otro modo de pensar en el origen de nuestros países. Los países son una ilusión, ¿no? Pero son una ilusión que nos rige y son una ilusión por la que podemos llegar a matar o morir, así que son una ilusión de peso. Eh, y China en el medio rural argentino se le dice a cualquier chica, especialmente de las clases menos favorecidas, pero se le puede decir a Ok. cualquiera. Ok, porque es que, entonces gracias por la corrección, porque lo había pensado por allí. Volviendo a esto de los 15 años que te toma, y además otra cosa, Gabriela, si no estoy mal, la escritura de las niñas del Naranjel te tomó alrededor de 6 años, Sí, ¿cierto? Eh, sí, me costó un montón. quisiera un montón, pero quisiera preguntarte, perdón, quisiera preguntarte, Gabriela, ¿tú cómo trabajas tus novelas? ¿Cómo es el acercamiento que tú tienes al orden temático cuando escuchas el destello? Ya hablaremos de la riqueza poética, que estoy seguro que las voces de los personajes es otra cosa que llega, pero, pero tu novela está llena de cosas, desde citas, referencias, 18 palabras en guaraní, vasco, español del siglo X. Entonces, ¿cómo se cristalizó todo esto? Me intriga mucho pensarte desde como desde el atelier. Mira, en general,
lo que escribo tiene que ver de un modo u otro con los temas que me están interesando y acerca de lo que vengo leyendo. En algún momento se produce como una, no sé, magia, en la que sé qué es lo próximo que voy a escribir, entonces afino un poco la puntería y leo cosas que se me ocurre que van a ayudar. Y todo eso que leo cualquier cantidad, me entra a la cabeza, es como si la cabeza fuera un colador. Casi todo se va, quedan fragmentos. En general esos fragmentos les puedo reconocer el origen, por eso les agradezco al final. A veces no, a veces aparecen cosas de las que no tengo ni idea. Para mí escribir es eso, ¿no? Leer un montón y después sentarme a buscar una música y buscarla y buscarla y buscarla hasta que aparece. Y eso es un montón de trabajo, la parte de buscarle la música. No, Como y las más, niñas, más como un libro, que es muy musical claro, y tiene una música muy compleja, ¿no? La China, por ejemplo, Las aventuras de la China Iron, tiene una música más simple, sí. tiene una música bien compleja. La música de las niñas a mí me llevó hasta buscar canciones del patrimonio mayo guaraní como Umba Erepa, por ejemplo, eh, y me puso a buscar una cantidad de elementos a través de los cuales uno podía entender esta historia de estos tres personajes humanos, si se quiere, porque hay otros animales, que es Antonio, que es Catalina, quien huye del cuartel, y esto para que la audiencia nos entienda, para cuando llegue el momento en el que escapa con dos niñas famélicas, literal y figurado, lo famélico ya veremos por qué, que son Michi y Mitacuña, ¿verdad? Y arranca el ensamble de tu novela, bueno, y está la carta que le escribe Antonio a su tía, dueña del monasterio, no, perdón, del convento, de donde escapó hace 25 años, y le está contando un poco su historia. Pero ahí arrancan ya una cantidad de capas, Gabriela. Por un lado está la capa lingüística, por otro lado está la capa de los distintos registros, el registro oral, el registro escrito, ¿verdad? Lo que es la oralidad con las niñas, lo que es la escritura con la tía y por supuesto la revisión propiamente dicha de la historia y de la conquista, con la figura del obispo, la figura de los militares y la figura de tal. ¿Qué se te dio primero, el cruce lingüístico o el cruce de géneros y de registros? ¿O no Lo hay primero orden que cronológico para esto? sucedió, como sucedió, fue primero la voz de Antonio escribiendo, después las escenas en el cuartel con un narrador en tercera y con un castellano mucho más contemporáneo, y por último los diálogos con las niñas, que son lo que más tardé en encontrar y lo que más amé y lo que le dio sentido al libro. Sin eso no tenía sentido. ¿Y en qué momento, Gabriela, pareció que es otra cosa que te escuché en una entrevista y que me llamó mucho la atención? Y es que, claro, estás escribiendo sobre la selva, sobre la cultura, sobre el personaje, pero es en Oslo donde conoces a una traductora, donde te encuentras con una traductora del guaraní, Sí, cosa que ya me es parece total. alucinante y delirante. Es delirante. Había ido con invitación de mi editora en noruego, que es de la editorial Camino Forlag, y un día me tocó una lectura en un bar en Oslo. Bueno, leo, obviamente había toda gente que hablaba castellano, y entre ellas una chica que me cuenta que ella era de Misiones, que era traductora del guaraní, y nada, quedamos en contacto. Perdón, este es mi perrito, quiere Dale, salir. no te preocupes. Quédate tranquilo, quédate acá. Y bueno, ahí quedamos en contacto y después, ya a la hora de escribir el libro, consulté con un colega mío, argentino-paraguayo, que se llama Mario Castells, y con Iliana Franco, que es esta argentina que vive en Oslo, que conocí en un bar de casualidad. Me parece increíble porque es que traer no solamente la historia de los pueblos originarios o pueblos indígenas, sino también traer la lengua, me parece que es un acercamiento que pues a uno como latinoamericano le suena. Yo te puedo contar que en Colombia, por ejemplo, llevamos ya unos 7, 10 años muchos espacios han buscado una revitalización
de la lengua muisca, por ejemplo. Hay grupos que se denominan los neomuiscas, se vuelve un poco a la cátedra, se intenta recuperar lo que fue la cátedra muisca, que fue la primera vez, más o menos en 1750, me parece, que los españoles dictaron cursos sobre lengua muisca, y lo que supone volver a las palabras que le dieron nombre, por lo menos a los árboles que en este momento yo tengo alrededor, porque donde yo vivo, todo esto era territorio muisca y esas palabras originarias nos vinculan con lo natural. ¿Nos puedes contar un poco para aquellos que estamos más al norte, cómo es la relación que tienes tú, cultural o no, con el guaraní, y la forma como, digamos, la importancia que tiene en el momento en que lo utilizas dentro de tu novela? Bueno, el guaraní es la lengua que habla un pueblo maravilloso, maravilloso, que habita el noreste de Argentina, todo Paraguay, el sur de Brasil. Es un pueblo fluvial, un pueblo que supo vivir en la selva y con la selva sin destrozarla. Es un pueblo que aún hoy resiste y intenta, y digo intenta porque están asediadísimos. La manera en que los tratan los estados argentino, paraguayo y brasilero es aberrante, ¿no? Porque siempre está bien quejarse de lo que hizo España acá, pero lo que hicieron nuestros estados-nación es espeluznante y también está bien saberlo y ver si alguna vez en la vida se puede hacer alguna reparación. Este pueblo habla esta lengua, que es lengua oficial en Paraguay. En Argentina hay millones de personas que hablan guaraní y curiosamente, o no tanto, hay poca literatura escrita en guaraní. Hay una gente que escribe en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, inventó una cosa que se llama portuñol selvage, y que es una mezcla de castellano con portugués y guaraní, que es una locura, es hermoso lo que escriben. Están algunas personas del pueblo guaraní que ya están empezando a acceder a la publicación, mucho más en Brasil que en Argentina, no sé en Paraguay. Y es una lengua importantísima, es una lengua que podés escuchar en la calle y es muy fuerte que aparezca muy poco en los libros, ¿no? Y a mí me parece que tiene que aparecer, me parece hermosa y bueno, soy una admiradora, igual, por supuesto, espero y leo con mucho gusto las obras escritas por los mismos guaraníes, no me estoy arrogando yo ese papel. Ya, Eh, claro. yo uso 18 palabras. Exactamente, 18. Y también hay un elemento que a mí me pareció muy bonito, y es que en los agradecimientos, el primer agradecimiento que haces es precisamente al más hermoso relato de origen que yo haya leído. Así te refieres a él, como lo es el Aibu Rapita de los Mia Guaraní. Ujú. Sí, en ese relato de origen hay un ser increado, nuestro padre último, último primero, Ñandé, si no me equivoco, que en la medida en que se va creando, se va dando un cuerpo, va creando la tierra. Por ejemplo, se hace las plantas de los pies, entonces hace un suelo. Y mientras va creando todo, este ser increado, se crea a sí mismo, pero tan increado como él, y este no lo crea él, no lo dice el texto por lo menos, hay un colibrí que lo alimenta, le da de comer, con el piquito en la boca, lo que permite suponer que además hay una flor. O sea, en este mito de origen hay los tres órdenes de la vida que se reconocían hace siglos, ¿no? Animal, vegetal y humano. Eso es empezar mucho mejor que con un señor barbudo que crea todo él solo. Y Perdóname un segundo. Rosa, hablando, vení para dale, acá. dale. Se están comportando mal. No te preocupes, que están bienvenidos también. Mira, son Es ellos. interesante, bueno, y qué bonito además lo del colibrí y, y los relatos que introduces, pero quiero aprovechar esto que acabas de hablar de ese relato nuestro del señor barbudo, ¿cierto? Y del que pasea y de repente le da por crear. Hay un elemento, y de pronto esto volvemos después, pero que es la forma como tú repasas desde la oralidad ese discurso teológico del siglo XVI, XVII, que es esa relación que se establece entre Antonio y las dos niñas guaraní,
que son famélicas, decía ahorita, no solamente por alimentos, sino también por entender, por saber qué es esto que nos han traído y qué es esto que nos han impuesto. No, por eso me parece adivinar y creo no estar equivocándome, que si la palabra que más se repite, creo que en toda la novela, es precisamente Mba Erepa, que es ¿por qué? En guaraní. Y creo que no hay dos palabras que mejor sinteticen lo que pudo haber dicho un pueblo indígena y tantos otros pueblos, y ni hablar de la violencia en general, pero es la palabra del ¿por qué? ¿Cierto? ¿Nos cuentas un poquito de esa dinámica que se establece? Porque ahí es donde entran desde el Mba Erepa esas preguntas de ¿cómo así que su Dios, y su Dios por qué hace? ¿Y su Dios come y se echa pedos? O Antonio le dice, no, hace esto porque se echa pedos y no sé qué. Reduce, me gustaría que nos contaras cómo se desarrolla eso, porque además son las preguntas que sacan Antonio de la escritura de la carta, ¿no? Entonces hay entre fascinación y molestia. Y a mí me parece que preguntar por qué puede parecer ingenuo, pero es la pregunta más corrosiva que hay. Y cualquiera que esté en contacto con niños conoce del poder corrosivo de esa pregunta, porque llega un momento en que no sabes y termina siendo por qué, porque sí, que es lo que le pasa a Antonio. ¿Y por qué? Y porque sí, porque es así. No es suficiente respuesta. Eh, y mucho de nuestras vidas y de nuestras culturas está armado en torno a esa pregunta y a esa respuesta. ¿Por qué? Porque sí, porque Dios dijo, ¿y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y no hay respuesta, porque toda cultura está organizada desde algún poder, ¿no? Que necesita que creamos que sus intereses particulares son los nuestros también, y así sucesivamente, como ya sabemos. No le voy a andar explicando a ustedes, que también saben, todos nosotros sabemos. Exactamente. A mí me conectó mucho, Gabriela, con algún momento leyendo temas de víctimas de la violencia y sobre todo mujeres víctimas de lo que se denominó aquí las violaciones sistemáticas de los paramilitares en los Montes de María, ¿cierto? Ujú. Y leí muchos y escuché muchos relatos de esta violencia, ¿cierto? Sí, Y violencia sobre el cuerpo femenino y de la violencia más abominable. Y me impactó mucho que la pregunta que más me impactó de la víctima era, ¿por qué me hizo esto? sí, ¿Por qué es me una pregunta. violó? ¿Por qué tuvo que matar a toda mi familia? ¿Y por qué me tuvo que haber violado a mí? ¿Por qué me tuvo que haber cogido un bordón y habérmelo introducido por la vagina? ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Cierto que creo que la literatura entra ahí a por lo menos aproximarnos entre una serie de racionalidades o imaginaciones desde ese por qué, pero traernos esa pregunta también, que me parece que no es una pregunta que esté cargada de prejuicio ni de juicio, sino de curiosidad legítima, ponerla en un contexto indígena, me parece que ilumina muchas cosas. Así fue la manera como me enfrenté a estos personajes que todo el tiempo preguntaban en su lengua, ¿por qué? ¿Y su Dios por qué es así? Me parece una lectura hermosa la que haces. Ay, Me muchas parece gracias, que Gabriela. hermosa. No tengo mucho que agregar. Me parece que sí, que tenés razón. Porque mira que mira que conecté mucho ahí, había un relato, y es que son los relatos y la forma como los relatos se cuentan, y es Antonio hablando con las niñas. Una vez alguien hace mucho tiempo me contó un relato precisamente de la conquista del Chaco, pero solamente lo contó como algo que salía y nunca supe ni de dónde era, si se lo había inventado, si, en fin, y que hablaban de procesos de evangelizaciones, por supuesto, entonces que llegaron donde, seguramente donde los guaraní, y le dijeron, si ustedes no se portan bien, entonces, pues fácil, cuando mueran se van al infierno. Y entonces dijeron, ¿y eso qué es? Entonces les contestaron, es un lugar que está ardiendo eternamente. Y es un lugar donde nunca para de arder y siempre arde y hay fuego y es el fuego que no sé qué. Y los guaraníes se quedaron pensando y dijeron, bueno, pues si en última nos mandan al infierno y hay fuego, pues lo apagamos. Hermoso. Que ¿Ves que es el tenemos por qué invirtiendo las categorías del discurso que tenemos tan metidas que no nos permitimos preguntar, ¿por qué? Claro, claro, y bueno, habla de la necesidad de escuchar a las otras culturas, ¿no? A las otras maneras de vivir. Una cultura es una manera de vivir, no es una abstracción nada más. Y hay gente
que conserva maneras de vivir que permiten que todo viva y que pueden pensar que si hay fuego lo apagamos. Es un montón. Y es el poder Necesitamos de la... vida en este mundo. Exactamente. Creo que es importante siempre permitirnos llegar a esas preguntas y saber que no hay tal cosa como una pregunta imposible, no hay tal cosa como una pregunta ridícula, porque muchas No, veces pero esas son preguntas preguntas... peligrosas. Exactamente, lo que hay es preguntas corrosivas, que eso es otra cosa. Para la audiencia estamos hablando con la recién ganadora del Sor Juana Inés de la Cruz 2024 por su novela Las Niñas del Naranjel, que si no han leído vayan corriendo, por favor, a leerla y a conocer a Gabriela Cabezón Cámara, nuestra invitada de hoy. No olviden que este capítulo viene gracias a Droguerías Cruz Verde más cerca de ti. Cuando uno se propone, Gabriela, ya lo hiciste en el Martín Fierro, pero tú arrancas a escribir esta novela hace 7 años y vuelvo, más o menos, calculo, y de repente vuelvo a esto, a estas coincidencias. Hace 7 años no estábamos hablando de la forma que estamos hablando ahora, ¿verdad? Había unos discursos que estaban dando. Entonces, quisiera preguntarte. ¿Qué supuso de repente tú terminar la novela y decir, miércoles, o sea, o esto es lo que está ahora, que estoy seguro que es que no la escribiste en una celda, es decir, no te fuiste a lo monja, estabas en el mundo escribiéndola, Sí. pero ¿cómo fue ese momento en el que caíste en cuenta que tú estabas tirando de esa pita que ya luego cogería tanta atención? Y por el otro lado, ¿cuál ha sido el resultado, tú sientes, de esa tensión de la pita al revisar en este momento en Argentina? Y con esto regreso a las preguntas por donde arrancas. No solamente la coincidencia, sino también qué implica hacer una relectura, volver a los indígenas y volver a lo natural, que ya vamos a llegar a ella. Esta novela también fue escrita en pandemia y también fue escrita después de los grandes incendios en Australia y en la Amazonía. Mm. Y el extractivismo viene haciendo destrozos en América Latina hace siglos. Por supuesto, el actual gobierno argentino agrava todo esto porque ni siquiera siente culpa. Parece bárbaro. El presidente de mi país dice, si un empresario quiere contaminar un río, a mí me parece muy bien. Aparte de que dice que el cambio climático es un invento comunista y todas otras cosas así asombrosas, por lo obtusas. Eh, y eso solo empeoró todo, pero no se puede hablar que sea un fenómeno nuevo, lamentablemente. Ni eso, ni la política genocida con los pueblos originarios, ni la política de envenenarnos a todos. O sea, cuando se introdujo la soja transgénica en Argentina, eso fue en 1996, con un gobierno de neto corte neoliberal, y digo neto porque los otros, hay que ver quién se salió del neoliberalismo los últimos 40 años, pero este no solo no se salía, era fervoroso, se llamaba Carlos Menem, el presidente, introduce una soja Mm. transgénica y se suponía que eso nos iba a hacer ricos. Bueno, tenemos un 50 y pico por ciento de pobreza, tenemos gente que es fumigada en la cabeza, le matan los animalitos, le revientan los cultivos y se mueren de cáncer. Te estoy hablando de niños. Y la riqueza, no sé dónde está. Entonces, esto es un fenómeno que está aconteciendo hace, lamentablemente, mucho. Entonces ya no es tan, no sé, no es tan sorprendente, ¿viste? Ya. Pero lo que sí, no sorprendente, pero también lo que cautiva es que es el hecho de escribir sobre eso, Gabriel, el hecho que escribas una novela sobre eso, el hecho que le des voz al guaraní, a las 18 palabras del guaraní, al vasco, al latín que también entra, al fiat lux en algún momento, eh, que en algún momento está, y Fiat escribes sobre Lux, un personaje. digo, Exacto. Fiat Lux ahora. Sí. Sí, que es los latines que entran ahí, porque es que la audiencia verá lo que es uno ver en la misma página el latín y el guaraní. No es una hora, son 18 palabras, cosa que me parece que es. Pero también estás escribiendo sobre un personaje que requiere de todo el tiempo para escribir y que tiene una obsesión por escribir, en su caso una carta. Me parece que
la gran escritura que hay acá y ese impulso de escritura. A veces cuando te leía sentía, este es como estoy reconociendo la selva desde las palabras, desde las formas poéticas. Es casi como si finalmente no sé, pero es casi como que tu escritura y la escritura que hace Antonio es una traducción de este mundo natural, vegetal, que se está viendo lleno de impulsos y lleno de necesidades. El paisaje vegetal me parece que conforma en gran medida el paisaje poético que tú desarrollas. Mira, me parece una belleza, es una de las cosas que más me gustaría en la vida lograr, que de alguna manera las otras formas de vida y sus deseos, intenciones, necesidades aparezcan en la novela. Es una ambición difícil, pero es la que me anima. Y bueno, y como todas las Yo creo ambiciones, que, probablemente estas cosas que nunca terminás de llegar, pero el camino está buenísimo. y también sé, y tú lo agradeces, lo pones en el agradecimiento, pero creo que hay un tema que me parece interesante, porque algo era visitar la selva hace 30, 40 años, ¿cierto? Hace poco en un capítulo aquí hablamos de Germán Castro Caicedo, gran periodista colombiano, quien en el 76 se va al Baupés a grabar en blanco y negro para su programa enviado especial, mostrar un poco qué es esto de la selva y bueno, y las declaraciones sobre indígenas de los colonos, ni hablar. Pero, pero tú estuviste con Emilio White visitando la selva. eh, ¿Nos puedes contar? ¿Fuiste como una especie de trabajo de campo para la novela? ¿Coincidió? ¿No coincidió? Pero ¿cómo fue tu experiencia pensando que después se iba a cristalizar en la escritura? Mira, fue una experiencia muy dichosa. Sentirte viva entre lo vivo es de lo más hermoso que te puede pasar, y eso en la selva se siente. Por otro lado, yo fui como trabajo de campo, sí, fui a estar para entender. Y le dije a Emilio, que es un gran fotógrafo naturalista, que pueden seguir en Instagram, su cuenta es un placer. Emilio, quiero ver lo que ves vos. Y Emilio me dijo, dale, venite. Fui, y tuve experiencias que para mí fueron muy raras. Un fotógrafo naturalista, para sacar las fotos que saca, tiene que estar quieto horas en el barro, con todos los insectos que te imagines, quieto, sin perfume, sin repelente para insectos, quieto, porque los animales nos temen, y si nos huelen o nos perciben de algún modo, se van. Y bueno, el primer día que llegué, segundo, a las 5:30 de la mañana, Emilio me toca la puerta y me dice, Gaby, vamos. Y fuimos a un lugar que es un barrero. Los barreros son lugares con una arcilla que tiene sal. El suelo de la selva paranaense, la selva misionera, que es la misma de la Mata Atlántica, que antes llegaba desde el norte de mi país hasta pasando Río de Janeiro, no tiene sal. Entonces los lugares que tienen sal son muy frecuentados por los mamíferos y por los cazadores. Y nos sentamos en una puntita de tierra que me debía medir 1 metro de ancho por 3 de largo, toda llena de follaje, porque tenés que ocultarte. Y estuvimos ahí 5 horas. Yo me quería morir, sentía cómo me caminaban los mosquitos, las moscas, las abejas, las arañas, las hormigas, y empecé a reconocer la diferencia entre que te camine una abeja, o te camine una hormiga, o te camine un mosquito, y estábamos sentados sobre un nido de garrapatas. Tuve garrapatas en los lugares más recónditos de mi cuerpo, eh, y yo me quería morir, no podía soportar estar ahí quieta todas esas horas sin hablar, sin hacer nada. Y ese día no vimos a ningún animal, no vino nadie a, a comer la tierra con sal. Al día siguiente lo mismo, 5:30 de la mañana, vamos. Y ahí ya entré, como que entendí. Algo me pasó, como eso que hablan de estar presente, desde la meditación y todo eso, a mí nunca me sale, la cabeza no me para un instante, yo qué más quisiera, pero no lo logro. Y se me paró la cabeza y empecé a ver lo que había. Y por un agujerito que había en el follaje, entre las hojas, vi la superficie del arroyo que pasa por ahí, que es un arroyo muy quieto, muy calmo, que avanza pero muy despacito. Y como en todas las superficies de aguas calmas, viste que hay como una nubecita de insectos que están así. Y yo me empecé a dar cuenta que esos insectos patinan, se levantan así, bajan, hacen un impacto en el agua y patinan un poquito. No se mojan las patitas, no se mojan, no rompen la tensión superficial del agua. Son unos bichitos Jesucristos que andan por ahí por el agua sin romperla, entonces caminan por sobre el agua y cada vez que impactan sobre el agua se genera este fenómeno de círculos concéntricos que, que vemos cuando tiramos una piedrita al agua.
Entonces yo estaba mirando eso y en esa me doy cuenta que, bueno, hay un montón de bichitos impactando en el agua a la vez. Entonces los círculos se cruzan. Y yo pensé, se deben romper cuando se cruzan. Y miro bien y no. Cuando se cruzan, primero se hace cierta vacilación en los círculos, en los 2 o 3 primeros círculos, y después siguen perfectos, como si fueran por distintas capas. Y por ejemplo, pude llegar a ver eso, entre muchas otras cosas. Pero fue una experiencia muy alucinante. Por otro lado, para alguien como yo, como en general nosotros, acostumbrados a no estar donde estamos, no sé, donde tenemos la cabeza, la selva te obliga a prestar atención. Digamos, Mm. la yarará no quiere morderte, pero si vos la pisás, se va a defender. Entonces tenés que ir mirando, ¿viste? No querés pisar a la yarará, ni a la coral, ni a ninguna de ellas. Y esto te obliga a mirar, y es muy hermoso estar atento, estar atenta, Estar claro. viva, con todos los sentidos ahí, y deslumbrante por la belleza, ¿no? La selva es una especie de animal maravilloso en el que una cosa nace de la otra, nace de la otra, nace de la otra, se enriedan, no sé, es como una orgía de vida. Pues yo creo un poco, Gabriela, y se nos acaba ya el tiempo, pasó muy rápido porque pasa muy rápido cuando uno habla así tan rico. Eh, La verdad que sí. En verdad, a mí me parece que eso que acabas de decir, que es una orgía de formas y es la superposición, yo quiero, y así se lo quiero contar también a la audiencia, yo siento que así es tu escritura en esta novela. Es la escritura más selvática que yo he podido encontrar en los últimos años. Selvática no solamente por las descripciones obvias de lo que es la selva, que también, pero también una noción de lo selvático del tiempo entre los registros, entre las niñas que preguntan. Es una cohabitación, si se quiere, constante, que permite visitar lo histórico y bueno, y traer voces, palabras, nombres y lugares del pasado que creo que hacen que el mundo sea más completo cuando vienen y nos recuerda que somos incompletos cuando hay partes de esa historia que quedan relegadas. Sí. Esa fue mi impresión. Bueno, tu impresión es hermosa, te lo agradezco un montón, me encanta. Y yo diría que también eso que parece ser historia y pasado es presente. Exactamente. Hay que mirar bien, hay que prestar atención. Una vez más, hay que estar como en la selva, Hay que estar como en la atentos, selva. y estar atentos a las otras voces, al otro. Que vibre y viva nos hace más vivos a nosotros y la verdad que estar vivo es una cosa muy linda. Así es. Y no hay nada más vivo que precisamente las niñas del Naranjel, Gabriela. Así que te agradezco mucho este tiempo que nos has dado para poder charlar sobre la novela. Te felicito de nuevo, no solamente por la novela, sino también por el premio y que sea esta una invitación a toda nuestra audiencia que este es el libro que hay que leer o por lo menos es el libro que hay que regalar en las próximas Navidades, aunque nos llevan a esa parte del discurso teológico, pero que sea una oportunidad también para leerla. Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, un placer charlar con vos y bueno, ya nos veremos, espero la próxima vez que ande por Bogotá, si es que andas por Bogotá. Así es, sí, pues estaremos también en Guadalajara. Entonces también Entonces nos espero vemos en Guadalajara. que Listo. nos veremos por allá y también para celebrar tu premio. A todos ustedes, hemos estado hablando sobre Las Niñas del Naranjel, publicado recientemente por Literatura Random House, perdón, publicado por Literatura Random House y ganador reciente de El Sor Juana Inés de la Cruz, una novela que si les interesa lo poético, la escritura poética ágil, los términos y la forma como podemos entender distintas naturalezas desde nuestra escritura, es una novela que tienen que leer con lápiz y con mucha atención. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.